Hola chicos, como se ha hecho la discusión prácticamente para las trayectorias de las entropías, vamos a ver nosotros que las entropías las hemos definido en función de la temperatura y el volumen y de la temperatura y la presión. Entonces, yo voy a tener y voy a sacar estos dos datos de Sengel que voy a tener para cada una, para el caso de A y para el caso de B. Yo voy a tener prácticamente en la primera la integral del CV entre t por dt más la integral de la parcial prácticamente de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante dV. Y la otra es la integral del Cp entre t dt más la integral de la parcial del volumen con respecto a la temperatura por la presión, por dP. Ok, nosotros hemos dicho que en las trayectorias, tanto para la energía interna y para la entalpía, que nosotros al no tener datos de CV y de CP a presiones altas, datos tabulados a presiones altas, entonces nosotros realizamos unas trayectorias que van isotérmicas, isobáricas, isotérmicas 1, 2 y 3, ¿verdad? Para poder, en el caso de los delta H y de los delta U, hacer un movimiento prácticamente de variables para poder eliminar y simplificarnos los cálculos. Y sabiendo que el delta H siempre se va a definir como delta U más delta PV, tomo esa ventaja. Entonces, esto ya está explicado en el video de teoría. Ahora, si nosotros nos vamos a la entropía y nosotros recordamos que para dos estados, sin importar si son temperatura-presión o temperatura-volumen, digamos que yo estoy analizando este estado inicial, este estado de acá, este estado yo le tengo temperatura y presión y por una ecuación de estado yo puedo sacar el volumen específico. Ahora, si yo relacione el volumen específico o el volumen específico con la presión, yo voy a poder poner este mismo estado y para ese estado le corresponde una energía interna específica, una entalpía específica y una entropía específica. Entonces, ¿cómo está relacionada esta entalpía y esta entropía específica? La entalpía va a estar relacionada con presión-volumen más su energía interna específica, que sería este caso de acá. Ahora, ¿cómo calculo este volumen? Ya lo tengo calculado por la ecuación de estado. Ahora, si yo relaciono con temperatura y volumen específico, yo voy a obtener los mismos datos de entalpía, entropía y todo eso. Es decir, que el caso de la entropía, yo puedo calcularla con la variación de temperatura-volumen o con la variación de temperatura y presión. Ok, ¿qué quiero hacer? Digamos que estoy haciendo una trayectoria para el delta de entropía. Entonces, si cojo la primera, miren, si yo estoy en el punto 1, yo lo primero que hago es una expansión isotérmica. Esta expansión prácticamente, ¿qué hago? Como es isotérmica, en el caso de A, miren, yo tengo que al hacer una expansión isotérmica, este diferencial de temperatura se me vuelve 0 y S1 va a ser igual a la integral de la parcial de T con respecto a la presión de V. Ese en el caso 1. Ahora, para el caso 2, yo voy a tener que yo tengo, digamos que mi trayectoria sea así, yo voy a tener un calentamiento isobárico, sabiendo que este punto es gas ideal. Yo ya puedo usar las relaciones de gas ideal en este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que en ese punto, yo voy a tener que variar la temperatura
Y yo voy a tener Cp menos R, estamos. Y en el caso de acá, la presión se mantiene constante, pero el volumen no varía. Entonces, yo sigo teniendo este integral. ¿Y qué va a pasar acá? Como yo estoy en el gas ideal, este componente yo lo puedo derivar, que sería en el caso, para el gas ideal, la parcial de la ecuación de gas ideal con respecto a la temperatura, que sería volumen constante RT sobre V, me queda como RT sobre V. Entonces, la entropía en ese punto va a ser la integral del Cp menos R. He cambiado el Cp menos R. ¿Por qué? Porque lo tengo que tener a 1 atmósfera. En las tablas solo está a 1 atmósfera. Y solo tenemos tablas de Cp por dt más la integral de R dV entre V. ¿Estamos? Y así sería la integral para el caso de DS2. Y para DS3 yo voy a tener prácticamente la misma integral de arriba, que tengo la parcial de la presión con la temperatura de dV. Solo que en este punto, como es gas real, en este punto de delta S1 y de delta S3, yo lo tengo que hacer con la ecuación de estado de gas real. ¿Por qué? Y lo explico ahora. Tanto 1 como 2 va saliéndose de la idealidad, miren, hasta el punto de gas real, desde real hasta idealidad. En estas dos integrales siempre se tienen que usar definiciones de gases reales, porque va a haber un punto que ya la ecuación del gas ideal no sirve. Pero en esta línea recta yo he mantenido la idealidad en ese punto. Ahora, si yo voy al caso de B, digamos, acá el delta S que calculé tiene que ser la suma de delta S1 más delta S2 más delta S3. Ahora, si yo voy al caso de B, en el caso de B, si ustedes miran, esperen, que saqué la pizarra de control. Ok, en el caso de B, ustedes miran que para el primer caso, yo voy a tener el proceso isotérmico haciendo cero esto, pero acá sí voy a necesitar la integral del gas real. Por lo tanto, yo solo con el caso de A voy a poder estar resolviendo los delta S de entropía.